El presidente Nayib Bukele acaba de lanzar una bomba que está sacudiendo El Salvador hasta sus cimientos. Desde las intensas medidas de represión en todo el país hasta la creación de la enorme mega cárcel de El Salvador, el presidente Bukele ha demostrado una y otra vez que cuando se trata de criminales va en serio. Bienvenidos a Alfa Producciones. Si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo. Pero antes, dale me gusta y suscríbete activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. El inquietante mensaje que el presidente envió a los pandilleros y por qué está causando tanto revuelo. El mensaje del presidente Nayib Bukele. El Salvador, tierra de increíble belleza, lleva décadas asolado por la violencia de las bandas. Esta violencia ha convertido al país en uno de los lugares más peligrosos del mundo, aunque no esté en guerra. Los salvadoreños han vivido con miedo durante demasiado tiempo, pero ahora las cosas están cambiando. Este cambio se debe en gran parte al presidente Nayib Bukele, un líder joven y dinámico que llegó a la presidencia en 2019. La llegada de Bukele al poder fue un soplo de aire fresco para el país. Se diferenció de los viejos políticos y prometió abordar de frente el problema de las pandillas. Bukele es conocido por sus métodos duros y a veces severos a la hora de tratar con los miembros de las maras. Siguiendo su línea de dureza, el presidente Bukele ha enviado un mensaje chocante a las pandillas. Amenazó con cortar toda la comida a los miembros de las maras en prisión si continuaban con su actitud violenta. En un discurso pronunciado en una ceremonia de graduación de nuevos policías y soldados, Bukele advirtió que si las bandas desataban una oleada de crímenes, suspendería todos los alimentos en las cárceles. Y añadió, hay rumores de que quieren empezar a vengarse de gente honrada al azar. Si lo hacen, no habrá ni una sola comida en las cárceles. Juro por Dios que no comerán ni un de arroz y a ver cuánto duran. Bukele instó a los miembros de la banda a mantener la calma y dejarse arrestar. Al menos dentro seguirán viviendo y tendrán 2 comidas al día. Esto no eran solo palabras. En el pasado, Bukele ya había reducido la alimentación de los miembros de las bandas en prisión a 2 comidas al día. También les quitó los colchones y compartió videos de presos siendo paseados por los pasillos y escaleras de la prisión. Estas duras medidas han captado la atención mundial. Personas de todo el mundo las observan con atención. Algunos se muestran preocupados y críticos, especialmente los grupos de derechos humanos. Les preocupa que las duras tácticas de Bukele puedan dar lugar a graves violaciones de los derechos humanos. Pero a Bukele no parece importarle, cree que su dura postura es necesaria para llevar la paz a su país. Su firme actuación y su compromiso en la lucha contra la violencia de las bandas fue lo que le valió el apoyo de la gente en primer lugar. Antes de que Nayib Bukele se convirtiera en un hombre conocido en política, era un hábil empresario con buen ojo para la publicidad. Nacido en el seno de una familia de empresarios, los primeros años de Bukele estuvieron marcados por el comercio y la innovación. Su padre, Armando Bukele Catán, era un conocido hombre de negocios y una figura destacada en la comunidad musulmana del país. Al crecer, Nayib estuvo expuesto al mundo de los negocios y aprendió valiosas lecciones sobre liderazgo y estrategia. La entrada de Bukele en el mundo de la publicidad no fue solo una elección profesional, sino el comienzo de su trayectoria política. Fundó su propia empresa que rápidamente se convirtió en testimonio de su perspicacia estratégica y su visión creativa. Sus campañas publicitarias eran poderosas narrativas que cautivaban al público, una habilidad que más tarde se convirtió en esencial en sus campañas políticas. En 2011, Bukele entró en la arena política, uniéndose al partido FMLN. Su decisión de dedicarse a la política fue impulsada por el deseo de traer un cambio real a su país, aprovechando sus habilidades de comunicación para conectar con la gente a un nivel más profundo. La postura de Bukele sobre las pandillas ha sido un tema central de su presidencia. Ha aplicado tácticas agresivas para frenar la violencia de las bandas, pues cree que es necesario un enfoque duro para llevar la paz a El Salvador. Este enfoque duro se hizo evidente en las medidas enérgicas que tuvieron lugar en el país.
En abril de 2020, la administración del presidente Nayib Bukele lanzó una importante ofensiva contra las bandas tras un repentino aumento de la violencia. Este periodo marcó una de las fases iniciales de la agresiva postura de Bukele contra la actividad de las maras en El Salvador. La ofensiva fue desencadenada por una oleada de asesinatos. En respuesta, el presidente Bukele ordenó al ejército el uso de fuerza contra los pandilleros y difundió imágenes virales de pandilleros encarcelados para enviar un mensaje claro e intimidatorio. Esta represión inicial sentó las bases para medidas aún más amplias. En marzo de 2022, El Salvador se enfrentó a otra ola de violencia que dejó 87 muertos en pocos días. Este brutal incidente, atribuido a la MS-13 y a la pandilla Barrio 18, llevó al presidente Nayib Bukele a tomar medidas drásticas. En respuesta, la administración de Bukele declaró el estado de emergencia, el régimen de excepción, que marcó el comienzo de una de las medidas represivas contra las bandas más intensas de la historia del país. El estado de excepción otorgó al gobierno amplios poderes para combatir la violencia de las pandillas. Esta medida se justificó por la urgente necesidad de frenar la violencia relacionada con las bandas que había asolado la nación durante décadas. Bajo el régimen de Bukele, la policía y el ejército tenían vía libre para perseguir a los presuntos miembros de las bandas. La Asamblea Legislativa prorrogó el estado de emergencia durante 20 meses consecutivos, durante los cuales las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 77,000 personas. A pesar del carácter controvertido de estas tácticas, la represión redujo significativamente la presencia de las maras en las calles. Una de las estrategias clave empleadas por Bukele fue romper la estructura de poder de las pandillas. Históricamente, los líderes de las bandas habían actuado con un alto grado de autonomía, coordinando a menudo las actividades delictivas desde el interior de las prisiones. La ofensiva de Bukele pretendía cortar estas líneas de comunicación, aislar a sus líderes e impedirles dar órdenes a sus subordinados. El gobierno desbarató la capacidad de las bandas para organizarse y tomar represalias. La administración de Bukele también aprobó nuevas leyes para facilitar los juicios masivos de presuntos miembros de las maras. Esta ley permitía procesar hasta 900 personas a la vez, lo que aceleraba considerablemente el proceso judicial. Además, la pena máxima de prisión para los líderes de las bandas se aumentó de 45 a 60 años, lo que refleja el compromiso del gobierno de mantener a estos peligrosos individuos fuera de las calles durante periodos más largos. El ejército desempeñó con un alto grado de autonomía un papel crucial en esta ofensiva. Se desplegaron miles de soldados en diversas partes del país, incluidas zonas rurales donde se creía que se ocultaban las bandas. Muchos ciudadanos, cansados de vivir atemorizados por la violencia de las bandas, consideran que estas medidas son necesarias para restablecer la seguridad y el orden. La represión ha provocado un descenso significativo de la tasa de homicidios del país, y Bukele afirma que El Salvador está en camino de alcanzar una tasa de homicidios de tan solo 2,2 por 100,000 en 2023, un marcado contraste con los 103 por 100,000 registrados en 2015. A pesar de los éxitos de la ofensiva, sigue habiendo dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo debido a las profundas raíces de la violencia de las bandas en El Salvador. Cuando el presidente Nayib Bukele asumió el cargo en 2019, una de sus estrategias clave para contener la violencia, además de la represión, fue el establecimiento del Centro de Reclusión del Terrorismo, también conocido como la Mega Cárcel de El Salvador. La administración del presidente Bukele anunció una medida para combatir la violencia de las bandas con la construcción de la mega prisión de El Salvador. Esta enorme instalación, construida entre julio de 2022 y enero de 2023, fue diseñada para albergar a pandilleros detenidos durante la agresiva represión de Bukele. Con capacidad para 40,000 reclusos, la mega prisión iba a convertirse en la mayor de América Latina. La inauguración de la mega cárcel de El Salvador en enero de 2023 marcó un momento crucial en la guerra del gobierno contra las pandillas. Operada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la prisión acogió a sus primeros 2,000 presos en febrero de 2023. La mano dura de Bukele ha logrado establecer la paz y tranquilidad en El Salvador,
Los ciudadanos de bien apoyan sus medidas. Internacionalmente Bukele ha ganado la admiración de muchos y miles de personas piden que quieren un presidente como Nayib Bukele. Déjanos en los comentarios tu opinión.